Un tiempo histórico que siempre me ha llamado mucho la atención porque se relaciona mucho con la Navidad es la Guerra de Reforma. Y es que empieza un 17 de diciembre de 1857 y se termina un 22 de diciembre de 1860. Por eso también se le llama la Guerra de los 3 años, porque pues dura más o menos eso, ¿no? 3 años. Pero si eran fechas muy, muy cercanas a la Navidad, y de hecho, pues ya cuando termina, pues ya prácticamente era Navidad, ¿no? De hecho, la entrega triunfal se hace el 25 de diciembre de General González Ortega y posteriormente pues en Año Nuevo y ya llega Juárez pues en enero. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio porque hoy conmemoramos también la batalla de Calpulalpan. Hoy estamos a 22 de diciembre de 2025. Ya cuánto tiempo tiene, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho celebrar estas efemérides, entonces vamos a empezar por una cosa muy curiosa y que es cuando Juárez estuvo preso en el Palacio Nacional. ¿Y esto por qué fue? Bueno, pues cuando se levantan los llamados tacubayistas, porque pues hacen este plan en Tacubaya y estaban liderados por Félix Zuluaga, ellos estaban en contra de la Constitución de 1857. Entonces ahí era presidente Comonfort, pero ellos lo convencen de que pues esa constitución, según ellos, bueno, pues no le convenía al pueblo de México, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues ya incluía varias cositas ahí de separación iglesia-estado. Y como vemos, pues los conservadores eran como que más religiosos en ese sentido, ¿no? Por lo menos en las formas. Y como Ford, pues también su mamá, pues rezaba con él ahí el rosario todos los días. Entonces, sí, empezaron a decir que los que estaban votando por esa constitución, pues los conservadores les llamaban herejes, ¿no? Y como Ford, pues no quería ser así. Y dice, bueno, está bien, lo convencen, se hace una especie de autogolpe de Estado, es el único, creo, que ha hecho un golpe de Estado contra su mismo gobierno, con la Constitución, pero lo que pasaba es que le habían prometido que iban a volver a hacer otra. Dicen, bueno, es que esa está como muy radical, vamos a hacer otra y no te preocupes, pues vas a seguir siendo el presidente, ¿no? Eso fue lo que le dijo Félix Zuluaga, que realmente pues lo chamaqueó y él dice, ok, se hace ese golpe de Estado, va a ver a Juárez y le dice, bueno, pues acaba de pasar esto, pues apóyame, ¿no? ¿Qué pasa con Juárez? Que no lo quiere apoyar. Juárez estaba muy convencido de esa constitución y que pues era lo que procedía y que además ya les había costado mucho trabajo, pues todo el proceso, entonces él no está de acuerdo y dice, no, pues yo voy a seguir apoyando como es este gobierno constitucional. Y dice como, bueno, pues entonces ahí te quedas, ¿no? Y que lo encierra en el Palacio Nacional. Entonces, actualmente todavía hay una placa afuera del Palacio Nacional que indica el salón donde estuvo preso Juárez, precisamente en estas fechas, porque pues fue más o menos como el 17 de diciembre, ¿no? Ya como Ford, bueno, pues se empieza a juntar un poco con estos conservadores y ve que lo engañaron, que a quien se proclama presidente pues es el propio Félix Zuluaga y que a él realmente pues no le iban a dar lo que le habían prometido, ¿no? Ni estaban dispuestos a hacer otra constitución, ni lo iban a poder ni lo iban a poner de dirigente, ¿no? Entonces pues dice, bueno, pues me equivoqué, regresa a Palacio Nacional y libera a Benito Juárez y le dice, bueno, pues ahora tú te vas a encargar de liderar esta lucha, me equivoqué y bueno, pues va la constitución, ¿no? Y bueno, en esa misma constitución se decía que si faltaba el presidente de la República, pues iba a tomar su lugar el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y ese era Juárez. Entonces, es ahí cuando por primera vez Juárez pues ya queda como presidente constitucional. No lo habían elegido porque pues no era así la situación en ese momento, pero bueno, pues ya queda como el presidente y va a liderar la guerra de reforma del lado de los liberales, del lado de los conservadores, pues está Félix Zuluaga como presidente y pues tiene ahí también pues sus generales, ¿no? Bueno, ambos van a tener de cada lado pues los militares que los van a apoyar. Y aprovecho esto, bueno, también para aclarar algo, ¿no? Porque muchos dicen que Benito Juárez no estuvo ahí por una elección popular, ¿no? Bueno, eso ya es como un neomito, que es lo que alguna vez les comentaba, neomitos, ya ven que hay mitos de la historia, no precisamente mitos, porque mitos se refiere a mitología, más bien creencias, ¿no? Que muchos le llaman popularmente mitos. Yo digo, algunos son neomitos porque son como más recientes, pero que también
pero que quede claro, pues no es parte de una mitología, eso ya es otra cosa, sino parte como de creencias, ¿no? Rumores, podríamos decir. Y ese es uno de ellos, ¿no? Que dicen, Juárez nunca ganó ninguna elección. Y hay que ver, hay que aclarar esto. Él queda, como les comentaba, pues por esta ley que faltaba el presidente, bueno, subía el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero posteriormente pasan algunos meses y los diputados pues corroboran esta presidencia, bueno, por lo menos pues ellos habían votado por él, ¿no? Y posteriormente sí se van a organizar elecciones. Entonces se organizan 3 veces. En ese momento sí se podían reelegir. Entonces sí Juárez gana 3 veces las elecciones para presidente. El único periodo presidencial que no fue posible por medio de elecciones fue en 1867. Y eso porque, bueno, más bien en el 65, en el 67 sí gana él, pero en el 65 estaban en plena guerra contra los franceses y entonces ahí dice Benito, bueno, se suspenden las elecciones, ¿no? Quizá de un poco de forma arbitraria, pero es que tampoco había esas condiciones, ¿no? Entonces, sí organiza elecciones, sí las gana. En cuanto a lo que dicen de elecciones populares, es que las elecciones no eran como son ahora, de manera directa, ¿no? Eran de manera indirecta. Había electores primarios que elegían a electores secundarios y entonces ya votaban, ¿no? Pero no era como es hoy que se cuenta el voto directo. Pero eso ya va a pasar hasta Carranza. Entonces los que andan diciendo eso de que Benito Juárez no ganó ninguna elección popular, bueno, pues ninguno del siglo XIX lo hizo porque las reglas no eran esas. Sí había elecciones, pero no eran directas y más bien a eso se refiere, ¿no? Que no son directas, pero pues sí eran populares, sí votaba el pueblo, pero la ciudadanía también estaba restringida y eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ya ven que tenían que tener cierta edad y anteriormente pues también los ciudadanos tenían que tener, aparte de cierta edad, tenían que estar casados, o solo hombres, obviamente, ya voto de las mujeres es hasta el siglo XX, pero bueno, solo hombres casados y con propiedades, ¿no? Así, y de 25 años mínimo. Eso fue al principio del siglo XIX. Ya después bajaron la edad a 21 años y dijeron, bueno, pues sí se puede hacer esto. Y sí hubo como mucha polémica porque sí decían, ¿cómo que no pueden votar los que no estén casados y los que no tengan propiedades, ¿no? Hubo un gran debate con eso y de hecho uno de los que pugnaba porque sí votaran decían, a ver, entonces si hubiera existido Jesucristo en estos años, pues no iba a poder votar, ¿no? Porque no era casado y no tenía propiedades y ya así como que dijeron, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Aún así, pues sí estaba restringido a que ellos iban a votar por otros electores y esos electores finalmente pues hacían esa votación por el presidente, pero pues de que hubo elecciones sí las hubo, todo el siglo XIX fue así, no era un voto directo y entonces no sé por qué los que dicen este neomito solo se le aplican a Juárez, ay, no ganó ninguna elección popular y saben lo que están diciendo porque quieren decir elección directa y no lo dicen de todos. Entonces, ¿por qué nada más lo aplican a Juárez? Es una manera muy mañosa. Entonces, como antes decían, no organizó elecciones sino eso, y se les hizo ver que sí organizó elecciones y que sí hubo y que sí venció, pues ahora dicen de esta manera. Bueno, perdón, ya me desvió un poco de tema, pero pues tenía que ver, ¿no? Entonces, este fue el inicio de la guerra de reforma, ya lo retoma Benito Juárez y ahora vamos a hablar acerca del final, porque el principio y el final de la guerra de reforma precisamente es en estas fechas de diciembre, entonces como ahorita estamos cerca de eso y esto es parte de un blog más, pues esto es lo que vamos a comentarles. Entonces, en la segunda parte de este video vamos ya a tratar acerca de cómo termina esta guerra también en temporada navideña.